De un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, sobre las protestas sociales ocurridas en Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre, concluye que frente a las mismas hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares. No se trata de un informe de algún sector social o político de oposición al gobierno de Lenín Moreno, sino de la institución más respetable del continente que trabaja en el tema de los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno ha negado los hechos relatados en este documento, calificándolo como sesgado. El informe de la CID hace 11 recomendaciones al Estado ecuatoriano, entre ellas respetar y garantizar el derecho de protesta, mantener un proceso nacional de diálogo y la atención inmediata y reparación integral a las víctimas. Siete de la mañana con 34 minutos, 7:34. Ya nos acompaña en nuestros estudios el economista Alberto Acosta, docente universitario, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, analista económico, entre otros. Economista Acosta, buenos días, qué gusto tenerle en nuestros estudios, bienvenido. Antes de comenzar la entrevista, les vamos a proponer la pregunta para este diálogo a ustedes, amigos oyentes, que nos siguen a través de las frecuencias de Pichincha Universal y también en redes sociales. ¿Está de acuerdo con la reacción del gobierno al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el paro de octubre? Ustedes pueden darnos a conocer su opinión a través de nuestras redes sociales. Falta de objetividad y claridad es lo que observa, por ejemplo, el canciller José Valencia sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió sobre las movilizaciones de octubre pasado. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue mucho más allá y calificó de sesgado a este informe. Economista, usted ha hecho un pronunciamiento también vía redes sociales respecto a este informe. ¿Cuál es su criterio respecto a la reacción que han tenido las principales autoridades de gobierno sobre este informe de un organismo internacional de derechos humanos? Muy buenos días. Es lamentable la forma en la que el gobierno del presidente Moreno reacciona frente a una respuesta que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, relacionada a lo que sucedió en octubre del año pasado en nuestro país. Digo esto porque esta organización, a la que ustedes hace pocos segundos le acaban de catalogar como la organización, la institución más respetable en tema de defensa de derechos humanos en el país, merece ese respeto. Uh-huh. El Ecuador es miembro de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en realidad de la Organización de Estados Americanos ya desde hace muchos años atrás, y como tal tenemos que acoger las normas de esa organización. Independientemente de su resultado. Independientemente de los resultados. Aquí hay un sistema americano de defensa de los derechos humanos, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte de Derechos Humanos. La Corte Internacional, la Corte Latinoamericana, ¿cómo se llama? El Pacto de San José, este rato se me escapa el nombre, ¿ya? Son los dos ejes fundamentales de este sistema de defensa de los derechos humanos, de los cuales Ecuador es parte, porque es parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. Más allá de las simpatías, más allá de la historia de la OEA, que muchas veces fue y sigue siendo en algunos aspectos una suerte de ministerio de colonias en la medida que ha estado al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano, el hecho real y cierto es que esta CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido garantes para defender los derechos humanos. Recordemos el papel que cumplieron durante las dictaduras militares. La Corte, la Comisión, tienen una larga historia. En el año 1948, en mayo, se da la Declaración de Derechos Humanos que rige en América Latina, aún antes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y esta Corte y esta Comisión han jugado papeles importantísimos durante décadas de dictadura militar. Y lamentablemente, varios gobiernos ecuatorianos no han respetado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que está haciendo ahora el gobierno del presidente Moreno a través de sus funcionarios, el canciller que dice que falta objetividad y claridad en la declaración de en este informe de la CIDH, o peor aún lo que dice la ministra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de que carece de objetividad, que es un informe sesgado. Se acopla,
no sintoniza con lo que decía el expresidente Correa, el entonces presidente Rafael Correa, que comparaba la CIDH con Bachagnon, con una empresa encargada de recoger la basura. Decía que no tenía ninguna razón de ser. Pero la ministra de Gobierno ha dicho algo no en ese sentido, pero ha dicho, este gobierno le abrió las puertas nuevamente a este organismo internacional y ahora miren con lo que nos sale. O sea, sin no lugar a textual, dudas, hay que tomar en cuenta que durante el gobierno del presidente Correa se irrespetó a la CIDH. Hubo una serie de medidas cautelares, estoy pensando en el caso de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez, ese rato se me escapa el nombre, el apellido de Carlos, del abogado, Carlos Figueroa, ya que fueron perseguidos y la Corte estableció una serie de medidas cautelares que no se respetaron nunca. Recuerdo cuando el presidente Correa comparaba la CIDH con una recolectora de basura y dijo que no hay que tomar en cuenta, incluso planteó la desaparición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener otra, seguramente controlada de los estados. No, lo que sucedió entonces es cuestionable, lo que sucede ahora también es cuestionable. No hacen un acierto. No, de ninguna manera, y esto es lamentable y es todavía indignante, porque se trata, cuando hablamos de María Paula Romo, de la ministra de Gobierno, de una persona que se destacó anteriormente como la gran defensora de los derechos humanos, y ahora todo eso quedó en nada. Por eso tengo yo que hay que hacer aquí un análisis no solo del informe como tal, sino tratar de comprender por qué cuando se llega al gobierno, al poder, se toman estas decisiones. ¿Será acaso cuando yo renuncio a la Asamblea Constituyente de Montecristi en junio del año 2008, señalaba, entre otras muchas cosas en mi discurso de despedida, que es preocupante porque el poder por el poder embrutece? Y eso es lo que estamos viviendo ahora, aferrarse al poder a como dé lugar, y en lugar de buscar respuestas claras, de entender el informe, leer sin apasionamiento el informe de la CIDH, salen con que esto es sesgado. Claro que es sesgado el informe, que se lo diga con claridad, pero sesgado a favor de los derechos humanos. ¿Ya? Y esa es la tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defender los derechos humanos de la ciudadanía, de los miembros de los ciudadanos, los miembros de una sociedad que forman parte de esta Organización de Estados Americanos. Y es muy interesante la lectura de este informe, que creo yo es muy amplio, es muy detallado. Yo no veo aquí que hay falta de objetividad, falta de claridad, porque señala los distintos problemas, pero lo de fondo, tanto de la fuerza pública como de los ciudadanos. Señalan con absoluta claridad. Por ejemplo, al final, en las conclusiones, me van a permitir que lea un par de párrafos, donde dicen, por ejemplo, que en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes provocaron desmanes durante algunas manifestaciones, atacando infraestructuras críticas, reteniendo a miembros de la fuerza policial, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos y otro tipo de agresiones, inclusive contra la prensa. Estas son las conclusiones. Esto está claramente expresado durante todo el informe, que tiene 5 puntos claves donde se destacan las violaciones a los derechos humanos. Pero va más allá, y esto es lo interesante. La CIDH nota con preocupación la actuación de las fuerzas de seguridad, que no tomaron en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, como quedó demostrado por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno, incluso en espacios en los cuales madres estaban reunidas con sus hijos, y por las distintas muertes registradas en el periodo. ¿Qué es lo que dice la ministra de Gobierno? ¿Qué es lo que dijo la ministra de Gobierno? Que las muertes se debían a accidentes de tránsito. Yo le escuché decir eso. Es lamentable. Esas cosas dice no pueden... que no todas las víctimas mortales deben ser responsabilidad del Estado, pero el canciller va más allá, dice que no hubo ni un solo herido de bala. Bueno, supongamos que no hay heridos de bala, pero que los hubo, hay 11 muertos. Y hay muertos. Eso tiene que responder el Estado. ¿Por qué? Y esta es una cosa fundamental. ¿Qué dice la Comisión? La Comisión rememora que los operativos de seguridad del Estado deben ser planificados de forma cuidadosa, bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso de armas adecuado, menos letales, progresivo y proporcional, con absoluto apego a los derechos humanos, y favorezcan el diálogo entre las partes. Y sigue. Además, resáltase que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve violenta toda la protesta.
¿Y qué continúa? Ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza o a practicar detenciones masivas. O sea, que no se puede disolver una protesta pacífica si hay unos cuantos grupos de vándalos que están generando problemas. Pero va más allá. Alerta que el uso de la policía y de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente en la contención de actos de violencia, así como garantizar el derecho a protestar sin cualquier tipo de represión directa o detención arbitraria de los manifestantes pacíficos. Y aquí hay otras cosas más de la comisión que habría que rescatar. Voy a puntualizar dos que me parecen claves. En las mismas conclusiones, y está también en el informe, la comisión está sumamente preocupada porque son medidas tomadas por el gobierno las que ocasionan esta protesta. El decreto 883, ¿no es cierto?, dice que la comisión se dio lugar sin un proceso previo de consulta ciudadana, transparente y participativo, así como de una evaluación de impacto en términos de progresividad. Y claramente defiende los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC. Y esto también es tarea de la comisión, ¿ya? Y creo yo que esto es un asunto sumamente clave, porque sin lugar a dudas, la comisión rechaza toda forma de violencia, y yo comparto ese rechazo de toda forma de violencia, venga de donde venga. Pero aquí hay que tener en cuenta que el hecho de que hubo acciones vandálicas fue derivado de un acto de vandalismo gubernamental. Y esto fue la toma de medidas económicas sin consulta, sin diálogo, sin preparación alguna. Se han reconocido que no sabían ni los efectos económicos, los efectos sociales, los efectos políticos. Estas son medidas vandálicas. Y claro, la respuesta del pueblo ecuatoriano, apegado al derecho que le establece en la Constitución, artículo 98, era evidente. La resistencia, había que resistir. Y el pueblo tuvo resultados positivos. Logró parar este tipo de medidas gracias a la acción y a la movilización popular masiva que estuvo liderada por el movimiento indígena, hay que decirlo con absoluta claridad. Y es entendible también esto. La comisión anota la cuestión del mundo indígena, porque la comisión hace un informe muy interesante y en las conclusiones dice que le preocupa la situación de violencia estructural en que viven los pueblos indígenas. Pero no solo es la violencia, porque como consecuencia de estas protestas se empezó y se evidenció nuevamente la interferencia de la política en la justicia, y está que líderes indígenas organizadores de esta protesta están siendo procesados. Pero eso sería, digamos, la respuesta del Estado a la protesta entendida y justificable de los sectores populares. No, la comisión se refiere a la existencia de una violencia estructural en la que viven los pueblos indígenas. Por supuesto, pero le digo que una consecuencia adicional es de esta utilización todavía mucho más grave, pero ahí podríamos nosotros hacer algunas anotaciones. Por ejemplo, el mundo indígena, el mundo campesino en general, ¿no es cierto?, vive una suerte de abandono. Ya en el anterior gobierno se dijo que se habían quedado en deuda con el agro. En este gobierno también con el sector campesino, no con la agroindustria, no con los grandes propietarios de tierras, los terratenientes, que recibieron en el gobierno anterior todo tipo de beneficios y en el gobierno actual los siguen recibiendo. Veamos un asunto que me parece clave. Hay varios puntos que voy a mencionar, pero con un par de cifras. El 63% de las unidades productivas agrícolas, o sea, de campesinos y de indígenas en su mayoría, apenas son propietarios del 6% de la tierra, menos de 1 hectárea en promedio, ¿ya? El 2.3% de las unidades productivas agrícolas, los terratenientes controlan el 42% de la tierra, o sea, propiedades de más de 100 hectáreas. Esta es una primera lectura. Otro segundo punto que nosotros tenemos que tomar en consideración es el hecho de que la pobreza golpea muchísimo más al sector indígena que al sector urbano. Así tenemos, por ejemplo, que desde el año 2014 que viene subiendo la pobreza, esta llegaba en el sector urbano al de 16.4%, ¿ya? Y está ahora en el 17.2%. En el sector rural, esta llegaba al 35.3% y está en la actualidad en el 41.8%. Esto quiere decir que en el mundo indígena la violencia estructural es mucho más presente. Y adicionalmente hay otros problemas, como es el que se deriva
de la imposición de los grandes proyectos megamineros a sangre y fuego. Empezó con Correa, que pasará a la historia como ser el que abrió la puerta a la megaminería, imponiéndola a sangre y fuego literalmente en las provincias de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, igualmente aquí en Imbabura, en Inta, y esto continúa en el gobierno de Moreno. Y además, algo que tenemos que rescatar, no anota la Comisión Interamericana, pero me parece que es una grave afectación a los derechos humanos, este creciente racismo que se ha destapado en algunos sectores de nuestra sociedad, en algunos medios de comunicación. Que estuvo dormido, porque no es que desapareció. No había desaparecido, como que creíamos que esto estaba un poco ya aletargado, como que estaba ya de alguna manera disminuyendo, pero no. ¿Cuál es la realidad? Vivimos de este rato una explosión de racismo masivo, que es otra forma de afectación a los derechos humanos. Esto está en contra de la Constitución mismo. Entonces, en suma, en este escenario, en el cual adicionalmente las condiciones económicas se deterioran, afectando a amplios segmentos de la población, había un mundo que tenía que ser analizado y comprendido antes de tomar las medidas. Recordemos que el desempleo en el año pasado, el empleo adecuado ha declinado en más de 115,000, casi 116,000 personas. Yo creo que esto tiene que quedar absolutamente claro. Estamos hablando que el desempleo en diciembre del año 18 llegaba al 40, el empleo adecuado, la gente que tenía un empleo adecuado, formal. O sea, un empleo formal, salario, afiliación, más del salario, beneficios, etcétera, llegaba al 40.6%. A fines de este año, del 2019, está en el 38.8%. Esto quiere decir que el 61.2% de la población económicamente activa y con capacidad de trabajar no tiene empleo adecuado. Esta es la realidad de este Ecuador. Entonces, tomar medidas de esa naturaleza, como incrementar los precios de los combustibles en un 100%, que ya generó un alza de las tarifas del transporte en 40%, es una medida propia del vandalismo económico, vandalismo gubernamental. La Comisión también señala eso, y claro, eso le molesta al gobierno. Ahora, el canciller ha dicho que se atenderán las recomendaciones factibles de implementar, y en otras se pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abundar en información. También dijo que el gobierno prepara una respuesta. ¿Cuál debería ser esta respuesta? La respuesta debió haber sido escuchar con detenimiento el informe de la comisión y sentarse a discutir sus resultados, no anticipar criterios como lo que ha hecho el gobierno nacional, de decir que aquí hay una falta de objetividad y claridad y que esto está sesgado a favor de los derechos humanos, sí, pero no sesgado para tratar de descalificar a la comisión. Para mí es realmente lamentable que este gobierno, que dijo que iba a abrir la puerta al respeto, a la tolerancia, no haya cumplido. Porque no nos olvidemos que aquí también hay graves afectaciones a la libertad de expresión. Ustedes mismos aquí... Es un ejemplo del atentado a la libertad de información y de expresión. Claro, sin lugar a dudas, aquí hubo una clara afectación y señalan aquí varios ejemplos. Sí. Radio Pichincha Universal, por ejemplo, medios en la ciudad alternativos. De Quito. La radio Huambra Radio, lo que fue Radio Quimsacocha en la provincia de La Suay, señala también todas las violaciones y atropellos a los periodistas y a las periodistas, sea por parte de la fuerza pública como por parte de los manifestantes. Hay que ver con absoluta claridad. Y no solo es eso, como le decía el economista Costa, también es el tema de la persecución judicial. Le mencionaba los casos de los líderes indígenas, de representantes políticos que por poner su opinión en Twitter fueron detenidos más de 70 días. Se está volviendo a utilizar la justicia como arma de persecución política. Y eso es tremendamente esto se generó lamentable. O permitió a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. No digo que no haya ocurrido antes, digo que ocurría antes, pero que continúa. Por el consejo liderado por el señor Trujillo, usted estuvo apoyando ese consejo de participación. Para mejorar las cosas, no me arrepiento, porque lo que se trató es de recuperar el espíritu de Montecristi, algo que ofreció el presidente Moreno, y lamentablemente el presidente Moreno no se apegó a esa declaración inicial. Recordemos que el presidente Moreno ha invitado varias veces al diálogo a la sociedad ecuatoriana. La primera la hizo en los primeros días de su gestión, al inicio de su gestión, y dijo: vamos a recuperar el espíritu de Montecristi y abramos un diálogo. Pero eso fracasó, porque estaba muy mal planteado el diálogo. La segunda la hizo cuando ya no había posibilidad de diálogo alguno, cuando ya había firmado una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y cuando ya se firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, ya no hay la mayor apertura para dialogar nada, porque se ha aceptado ya un manejo económico que impone ya reglas y normas que afectan a la sociedad y a la vida política mismo.
Recordemos que el mundo indígena planteó desde el Parlamento de los Pueblos, organizaciones y colectivos sociales del Ecuador una propuesta económica integral que no fue discutida, ni siquiera analizada, no se la tomó en consideración, se la marginó. En ese contexto, entonces, nosotros tenemos que estar muy claros y conscientes de que lamentablemente todas esas declaraciones de apertura a la democracia, apertura a la libertad de expresión, se van perdiendo. El poder por el poder embrutece, y eso es rechazable y eso es lamentable. Economista Acosta, le agradecemos por su presencia en nuestros estudios. El economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, analista económico, catedrático universitario, nos ha acompañado en la primera entrega de Punto Noticias. Les recordamos la interrogante que les planteamos al inicio de este diálogo. ¿Está de acuerdo con la reacción del gobierno ante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el paro de octubre? Un 88% se ha pronunciado por el no está de acuerdo, y un 12% por el sí. 7:53 minutos, una breve pausa, volvemos enseguida con más.